Le perdono el mal que me hace. por lo mucho que me gusta. Te saludamos desde estos micrófonos. Arturo Valderas. Y Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida. Pues sí, le perdono el mal que me hace por lo mucho que me gusta. ¿Por qué tomamos este tema? Pues porque estamos presenciando y estamos viendo este problema que tiene que ver básicamente con la salud integral de la persona, que nos está afectando en la sociedad actual, en personas cercanas y que pues generan dolor, una experiencia que todos tratamos de evitar y que con frecuencia no debería estar en nuestra propia existencia. Hay un dolor inevitable, pero hay un dolor que nos estamos causando nosotros mismos porque, pues como dice el dicho, le perdono el mal que me hace, le perdono el dolor, las dificultades y los problemas por lo mucho que me gusta. Y se puede aplicar a infinidad de situaciones, que es lo que queremos compartir con ustedes para dar pistas de cómo evitar el dolor evitable. Uh-huh. ¿No? Y fíjate, aquí desde este momento, desde este inicio, saludando pues a todos los que están conectados en este momento y los que se van a conectar, vale la pena ir tomando nota allí en ese cuaderno que tienes para ir encontrándote cada vez más o conociéndote cada vez más, porque ¿cuáles son nuestros alimentos que nos producen esta experiencia? Sí. ¿Cuál es tu alimento? Porque a veces es uno, a veces son 2, 3, a veces algo dulce, algo salado, pero ¿cuál es tu alimento que le puedes decir, sabes qué, te perdono el mal que me haces por lo mucho que me gustas? Porque vamos a ver a qué está enganchado y cómo podemos irlo, pues de alguna manera asimilando, aceptando, corrigiendo y haciendo el cambio. Sí, porque decíamos, la experiencia del dolor, del sufrimiento, las dificultades, pues es universal. Nadie nos escapamos de, en un momento determinado, experimentarlo. Y tiene muchísimas fuentes, pero sí, efectivamente lo que nos hemos dado cuenta es que de modo muy inconsciente, de un modo incluso aprendido, hacemos una serie de cosas, tenemos determinado tipo de, le podríamos llamar alimento o comidas, de todo tipo, físicas, emocionales, sociales, etcétera, que nos causan dolores, problemas, dificultades que se podrían evitar si nosotros hiciéramos los ajustes, si tuviéramos el conocimiento de qué hacer para estar saludables, estar en un equilibrio adecuado y no tener esas experiencias dolorosas. Y entonces, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Y lo quisiéramos poner así como punto de partida. La causa del dolor es el desequilibrio. Quisiera poner un ejemplo muy sencillo, porque todos nosotros hemos experimentado, por ejemplo, la sed. La sed es resultado de que los electrolitos, los líquidos en el cuerpo, están disminuyendo. Y los electrolitos, los líquidos, pues los necesitamos para vivir. Entonces, cuando están disminuyendo y entramos en esa condición de desequilibrio, el cuerpo nos avisa y nos da sed, sentimos sed. Ese sentimiento, esa sensación de sed, es el aviso doloroso, porque es muy desagradable sentir sed y no tener agua. Es el aviso doloroso, y por eso el dolor es una señal de que algo le está faltando a nuestro cuerpo. Pensemos en el hambre, igual. Si tenemos hambre, porque ya no tenemos alimento, ya es hora de comer, pero no comemos y el cuerpo necesita nutrientes, entonces manda una señal que sería el hambre, que es un sentimiento, vamos a decir, una experiencia física dolorosa. ¿Para qué? Para que, en el caso de la sed, tomemos agua y al tomar agua podamos equilibrar nuestros electrolitos o tomando el alimento podamos recibir los nutrientes que le permitan otra vez equilibrarse a nuestro cuerpo para precisamente poder funcionar adecuadamente. A esta necesidad de equilibrio lo tenemos todos los seres vivos, todos. Y diríamos que la naturaleza nos ha dotado de esa señal de dolor para que le hagamos caso. Porque si tuviéramos sed y nos sintiéramos muy bien con la sed, no tomaríamos agua y nos deshidrataríamos. Para que no nos deshidratemos, la señal, manda una señal que es dolorosa, claro, diciendo, hey, cuidado, aquí se enciende esa luz roja que nos indica ese desequilibrio, como en un carro.
en el tablero, cuando hay un desajuste, se prende. ¿Para qué? Para que recuperemos el equilibrio. Y pudiéramos definir la salud como este equilibrio integral al cual nosotros estamos llamados a vivir. O sea, como un estado de salud, de equilibrio de nuestras facultades físicas, Sí, emocionales y espirituales. físicas, emocionales, sociales, económicas, relacionales, espirituales. Si nosotros estamos en este equilibrio dinámico, en donde el equilibrio nos dota de todo lo que nosotros necesitamos para vivir saludablemente, estamos en el terreno de la salud. Pero, pues resulta que no. Resulta que hay cosas que sí, que hacemos aún sabiendo que nos están causando mal. Y decías muy bien, Arturo, no es nada más lo que como. Ahorita vamos a enumerar algunas sustancias, algunos productos que son muy adictivos, pero es también, decías muy bien, de relaciones, o sea, sí, personas tóxicas con las cuales yo tengo una relación y que aunque me está lastimando, había una película donde a una mujer la quemaban con cigarros y ahí estaba pegada a la relación, ¿verdad? La trataban mal y ahí estaba pegada a la relación. sí. Le perdono el mal que me hace. Y aquí sería, le perdono el mal que me hace por lo mucho que lo necesito. No que me gusta, porque yo No creo que que me no le gusta, gustaba. no me gusta, pero lo necesito. Uh-huh. Y lo necesito para llenar un hueco. Y así como el hueco en el estómago produce hambre, el hueco emocional o el hueco en la relación produce ese dolor también. Y fíjate, en la parte física, bueno, pues tengo hambre, me como una manzana y ya, sacio aquello. Pero en la parte emocional estamos atrapados porque no se ve. Y lo despiertan estímulos que a veces no, nada que ver, así como dicen, nada que ver. Y de repente ese estímulo despierta ese sentimiento que está por ahí sepultado. Sí. Y con reacciones que dices, ¿y ahora de dónde me brinca esto? Sí, y quisiera comentar, porque lo pusimos en la página de Facebook, hay una frase de un autor famoso, muchos no lo conocen por su nombre, conoció al autor de este cuento, de esta novela, de él, fue conocido de el que escribió El Señor de los Anillos. Luis, el autor al que nos referimos, escribió otra obra que se llama Las Crónicas de Narnia, que inclusive algunos episodios y demás han sido llevados al cine. Bueno, habíamos publicado ya en nuestra página de Facebook una frase que a mí me llama muchísimo la atención porque se refiere precisamente a lo que nosotros llamamos el niño interior herido. Y dice Luis, el dolor emocional, y estamos hablando de dolor resultado de un desequilibrio, el dolor emocional es menos dramático que el dolor físico, pero es más común y también más difícil de soportar. ¿Por qué es más común y más difícil de soportar? Porque hunde la raíz en una dimensión nuestra, que es la dimensión de los sentimientos y las emociones, donde nosotros sentimos. Pero ¿por qué con frecuencia no nos damos cuenta del dolor emocional? Porque está sepultado en el subconsciente o en el inconsciente. Es un dolor que está activo, producto de muchísimos desequilibrios, de muchísimos vacíos o de muchísimo daño, que genera ese dolor, pero como se ha ido quedando desde la infancia allá en el olvido, pues lo tenemos sepultado. Por eso nosotros ejemplificamos con frecuencia la raíz del niño interior herido como las raíces de un árbol. La imagen de un árbol muy frondoso por arriba, muy grandes las raíces. Sí, en donde si la raíz está dañada, el árbol está enfermo. Pero lo curioso es que la raíz nunca la vemos. Nosotros podemos ver los árboles, las copas de los árboles, los troncos, las ramas, etcétera, pero no podemos ver la raíz porque está en el fondo de la tierra. Y así, con frecuencia, nuestro niño interior herido, este dolor emocional que vamos arrastrando, que se gesta generalmente desde la infancia y que lo llevamos puesto en el interior y generándolo todos los días en la vida adulta, pues está como las raíces alimentando nuestra vida presente, pero en el inconsciente, en el subconsciente, de manera que no logramos verlo. Pero como dice Luis,
es más común, hay más personas enfermas en el interior que físicamente, y ya es mucho decir, porque hay muchas personas enfermas físicamente, dice, y es muy difícil de soportar. Y yo me tomaría con esta última renglón, difícil de soportar. Sí. Por eso, le perdono el mal que me hace, porque este alimento o esta relación o esta persona me va a ayudar a aliviar un poquito ese dolor que está ahí Sí. subyacente, ¿no? Sí, lo podríamos poner porque lo hemos visto muy frecuentemente en la consulta. Cuando decías personas que son agredidas, lastimadas, incluso físicamente por su pareja y se siguen quedando permanentemente ahí, muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué te quedas y te lastima? Hay personas que dicen, pues es que no sé. Si lo ejemplificáramos con el hambre, pero aquí ya en el hambre emocional, hemos encontrado muchas personas que no fueron suficientemente queridas en la infancia. Tenían hambre de cariño, hambre de amor, hambre de contacto, hambre de caricias, hambre de compañía, y no se las dieron los adultos que los cuidaron, o les dieron mucho menos de lo que necesitaban, de forma que se quedaron con hambre, y el hambre duele. Hay un dolor por esa carencia. Entonces, en la vida adulta, en forma inconsciente, van a buscar una compañía que les dé un poco de ese alimento emocional faltante que fue el cariño o el afecto o la compañía, aunque sea muy poquito. Pero ese poquito que reciben genera un alivio. Así como si yo tengo mucha hambre, pues cualquier mondrugo de pan que me coma va a aliviar ese dolor. Bueno, pues en las relaciones va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir con dolor. Bueno, entonces aquí ya puedes ir ampliando el abanico de estas situaciones que dices, le perdono el mal que me hace por este alivio. Y también así platicando, a veces entre amigos o a veces en consulta, a mí me han tocado casos así muy específicos de cosas muy específicas. Tú revísate a ver qué es lo que te va llegando a ti. Hay una amiga, una persona que estuve atendiendo, que me dice, yo no puedo pasar junto a tal nevería sin comprarme mi bote de nieve de vainilla. Y no el botecito, no, el litro, o 2 litros o 3 litros. ¿no? O el cubo de galón. El cubo de galón. Y tiene que ser tal marca y de tal sabor. Y platicando con ella le dije, bueno, ¿y por qué crees que te haces eso? ¿Por qué le perdonas el mal que te hace por lo mucho que te gusta? Y ya un día me dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta que me hace recordar algo que cuando iba a casa de mi abuelita, sabía a esa vainilla. No sé si era un atole o era un champurrado, no sé, pero le sabía a esa vainilla. Entonces, dice, yo compro el bote y empiezo, voy a dar una cucharadita, le voy a dar otra. Dice, no puede ser, me tengo que acabar el bote completo del tamaño que sea. No puedo dejarlo ahí guardado. Y Exacto. después la culpa, la vergüenza, el coraje de decir, no, porque pues sabe ella que esa cantidad de grasa y azúcar y crema y leche y sabores, pues al rato le está causando un problema de salud fuerte, de vascular, ¿no? Exacto, por eso empezábamos así. Le perdono el mal que me hace, es decir, le perdono la obesidad, el problema para moverme, le perdono la enfermedad, el dolor en las articulaciones, el problema de la presión arterial. Le perdono todo el mal que me está produciendo, decíamos, por lo mucho que me gusta. ¿Y por qué es lo que me gusta? Porque lo que nos alivia el dolor es la experiencia de placer. Sí, sí. Esa es la experiencia. Es como cuando uno tiene muchísima sed, pero muchísima sed, y se toma el primer vaso de agua. Yo le pregunto a las personas, ¿a qué te sabe el primer vaso de agua que te tomas después de tener muchísima sed? Y dicen, la respuesta invariable es a gloria. A gloria, sí. Estoy en la gloria, estoy en el cielo, estoy en el nirvana, estoy fuera de mí del placer que experimento. Esa es la sensación de alivio al dolor.
Entonces, como nadie podemos vivir sobrevivir con dolor, con tanto dolor. exacto, Ujú. vamos a buscar inconscientemente, si el dolor es inconsciente, vamos en las experiencias que vamos teniendo, vamos explorando desde chiquitos el mundo y vamos a ir encontrando la fuente de máximo placer que va a equilibrar ese dolor inconsciente y nos va a hacer sentir muy bien. Y hablando de experiencias, recuerdo hace muchos años recibí en consulta a una persona y que había tenido un problema de alcoholismo. Y le pregunté cómo es que se había enganchado al alcohol, porque tuvo un problema muy grave de alcoholismo. Y me decía, mi papá era durísimo, dice, era muy lejano, muy duro. Yo tenía muchísimo miedo, mucho miedo de acercarme porque era muy duro, castigaba, muy rígido, muy exigente. Y todo el día, y dice, y cuando ya era yo un poco más grande, adolescente, en las vacaciones me llevaba a trabajar a su negocio y ahí igualito que en la casa, o Doble, peor, ¿verdad? Doble. Bueno, no, dice, yo estaba, doble dosis. exacto, dice, pues para mí eso era lo normal. Fíjate, era lo normal porque era lo que había vivido toda su vida. Entonces dice que un día, ya estando creo que en la prepa, al final de la prepa, fue una reunión y en la reunión sirvieron alcohol. Él nunca había probado el alcohol y le sirvieron una cuba, un highball, una bebida. Y dice que en cuanto se le empezó a tomar, por el efecto relajante del alcohol, dice, no, dice, me sentí en la gloria. En la gloria también. Maravillosamente bien. Dice, ya pasó la reunión, regresé a la casa y pues a lo mismo. Y me dijo, ya estaba pensando, me urgía que fuera sábado para ir a otra reunión y volver otra vez a aliviarme a través del alcohol. Y ese fue el ciclo, porque vamos del dolor al placer en esa necesidad de equilibrio que hablábamos al principio. Es un equilibrio desequilibrado. Claro. Es un desequilibrio, ¿por qué? Nocivo, pues. Nocivo, porque tengo un mal, tengo un daño emocional, que puede ser el miedo, en este caso, la culpa, la ira retenida. Conozco personas también, por ejemplo. La cruda moral que dicen. Sí, que tienen mucha ira, pero como tienen también mucho miedo a expresar la ira, porque de chiquitos nunca la pudieron expresar porque así les iba, les maltrataban más, entonces retuvieron la ira y hay muchos casos que he visto en consulta que la persona se agrede a sí misma. Se autoagrede. Se autoagrede. ¿Por qué? Porque es como un mecanismo. La ira tiende a salir hacia quien está generando el maltrato. Pero al no poder, se regresa y se agrede porque a sí misma la persona. ¿Por qué? Pues porque con frecuencia está la culpabilización también como daño. Papás que dicen, por tu culpa esto, y mira nada más, eres un bueno para nada. Entonces empiezan a creer en el fondo que se merecen infligirse el dolor del maltrato. Y fíjense, pongan mucha atención desde jovencitos, a veces niñas nos han traído que se están agrediendo. Sí. Por experiencias de coraje que no pueden sacar. Ahora, ¿qué es lo más común? Que buscando esta experiencia de placer, lo más inmediato que tenemos a la mano es comida. Porque lo que más hay en este mundo, después de oxígeno y aire, es comida. Si nosotros encontramos comida en cualquier lado. Yo recuerdo que había negocios que antes, porque ya desaparecieron, rentaban películas. Sí. Pues era una tienda de golosinas ahí también. En las cajas estaban llenos de dulces y chocolates y no sé cuánta cosa. Hay negocios, por ejemplo, farmacias, boticas, refaccionarias, que tienen su stand ahí de golosinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y quisiéramos centrarnos en esta parte. La comida sabrosa, es una enorme fuente de placer y es inmediata y además, no como otras fuentes de placer, esta en particular está validada porque todos nosotros necesitamos comer. No está condenada. No está condenada, todos tenemos que comer y varias veces al día. Entonces, hay determinado tipo de comida que es mucho más placentera que otra. ¿Por qué? Porque el placer que genera en el cerebro es inmediato, es intenso,
es muy fuerte y por eso el ejemplo que ponías, la persona saca su envase o su contenedor de helado y dice, voy a comer solo una, voy a comer una sola cucharada. Y entonces se come su cucharada, pero es tan fuerte la experiencia de placer que está contrarrestando la experiencia de dolor emocional que quiere aumentar esa dosis de placer y como la única fuente que tiene en ese momento de placer es la comida, ¿qué es lo que va a hacer? Pues acabársela. Pues va a tomar una segunda. Y una tercera. Y luego una tercera, y luego una cuarta, y cuando menos piense, ya se acabó el total del helado, o del chocolate, o de X, Y, Z. De ahí viene ese reto, ¿no? A que no puedes comer solo una. A que no puedes comer solo una cucharada, a que no puedes comer solo un pan, a que no puedes comer solo una galleta, a que no puedes comer solo un chocolate, a que no te puedes comer solo un taco, o a que solo no puedes una comer bebida. Una bebida, una sola copa, a que no puedes. Estamos tocando algo bien importante, tomen nota de eso, es el corazón, el núcleo, el centro de las adicciones. Sí. Por eso a veces hay muchos programas que ayudan a las adicciones, pero se van al exterior. Sí. No se van a la raíz, y mientras la raíz no se ajuste, no se haga el equilibrio ahí, no se haga la sanación, la aceptación, los enlaces para entender qué nos está pasando y poder activar nuevos mecanismos más saludables, pues ahí nos seguimos reciclando, porque hay miles de estímulos que nos van a hacer sentir otra vez el dolor, a veces una llamada, a veces una noche oscura, a veces una sensación. Un conflicto con una persona, la presión que tienes de tener que resolver cosas, eso destapa el dolor. Y el alivio, pues si ya tengo mis conexiones neuronales bien afianzadas para que eso que me gustó me dé alivio, no, pues ¿para qué quieres? Vas a buscar las pasitas con chocolate, las papitas fritas, la nieve de vainilla. La galleta dulce, los tacos fritos. De frijoles, sí, lo que sea, sí, pues. sí. Entonces, ahí dices muy bien, se cierra este ciclo adictivo. Tengo dolor, ¿por qué? Pues porque en el diario vivir hay muchas situaciones que nos frustran, o nos lastiman, o no nos gustan, nos generan y nos disparan otra vez y nos ponen en contacto con el malestar emocional de nuestro niño interior herido. Inmediatamente buscamos ese alivio. Ya sabemos, porque desde la infancia vamos encontrando dónde. Yo tengo casos en consulta, he tenido casos de personas que a los 12 años empezaron a consumir alcohol. Desde ahí empezó el consumo del alcohol. Entonces, se dispara el dolor, se vuelve intenso, ya se sabe, en este caso, por ejemplo, tomar determinada comida. Por ejemplo, la persona si va a tomar helado, no va a comer zanahorias, ¿verdad? No. Ni lechugas, no, porque aunque nutren mucho más, no disparan la señal de placer. Y entonces, determinado tipo de comida, de esas de las que no puedes comer solo una, o no puedes prescindir, entonces te va a generar una dosis grande de placer. Cuando desaparezca la sensación de placer, porque va a disminuir, va a volver a aparecer el dolor, a lo mejor aunado a más dolor por la culpa. Todo ese dolor va a llevar otra vez a la necesidad de alivio para recuperar el equilibrio. Como tu interior ya sabe, pues a dónde ir, a qué parte del refri de la tienda o del restaurante. Bueno, pues otra vez el placer y luego el dolor, ese es el círculo. Y fíjate, por eso cuando se habla de adicciones te dicen, son situaciones que son progresivas y mortales. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez vas a necesitar aumentar la dosis para que no baje el nivel de placer. Y mortales porque por lo general son adicciones nocivas que te van a ir dañando tu cuerpo y al final te pueden llevar a la muerte. Sí, porque el dolor, aunque es emocional, hay que recordar que las emociones se sienten neuronalmente, es decir, a través de un proceso bioquímico neuronal. Entonces, hay un efecto directo sobre el cuerpo, de manera que este mecanismo de alivio, aunque sí alivia temporalmente, a largo plazo va a ir generando esto que conocemos como problemas de salud. Es decir, si yo como un día mucha grasa, no me pasa nada. Pero si como 1000 días mucha grasa y 1000 días seguidos me la como,
ya el cuerpo va a empezar a entrar en un desequilibrio. Claro. Y ante el desequilibrio voy a tener que hacer algo. Si el estómago me arde, pues yo ya sé a dónde correr, ¿verdad? Para aliviar el dolor, pero no para corregir la fuente. Entonces, Pues manos bueno, a la obra. Ahora sí que me doy cuenta y nos damos cuenta y ve tu esquema a ver si ya fuiste anotando tus propios detonadores y tu propio dolor emocional y tus propias maneras de aliviarlo para ver cómo podemos ir corrigiendo, porque todos queremos vivir una vida larga, saludable, que no nos duela nada, disfrutar a nuestros hijos, a nuestros nietos, los logros de nuestro trabajo, tantas cosas hermosas que la vida nos ofrece en esta vida que es corta y pasajera, pero para vivirla intensamente precisamente. Sí, por eso les invitamos a trabajar para sanar el dolor emocional, y si el dolor emocional ha generado problemas de alimentación que se han derivado por la acumulación en el tiempo, han derivado en problemas o malestares de salud, es a recuperar el equilibrio integral, Claro. el equilibrio emocional, el equilibrio en la relación con los demás, de manera que nuestro interior esté saludable. Y cuando nos relacionamos con la comida o nos relacionemos con la comida, que es diario, podamos corregir también con el interior sano, pues todos estos desajustes y todas estas búsquedas nocivas de alivio a un dolor que estamos experimentando. Y tomar el control de nuestra persona, de nuestro cuerpo, este cuerpo que fue entregado a nuestras manos para cuidarlo, alimentarlo, fortalecerlo, y lo hemos descuidado, pues hay todo un proceso de reconciliación con nuestra propia historia, con nuestro propio cuerpo, para realmente saber qué necesita, saber cómo lo tenemos que hacer, moverlo, hacer ejercicio, alimentarlo, tomar agua, bueno, tantas cosas que el cuerpo necesita para estar saludable. Eso es tarea de cada uno de nosotros. Nadie va a venir a hacerlo por cada uno de nosotros. No. Me gustaría ver en el Facebook quienes andan por aquí para mandarles un saludo y también recordarles que de sus comentarios y sus preguntas vamos a ir preparando un programa especial. Claro que sí. Para este viernes. Sí. Adelante. Un saludo para Lupita Peredo Santos Coy, un saludo para José Náñez Ramírez, Olivia Flores dice, buen día Arturo, desde Zacatecas nos saluda. Olivia, un saludo. César Jasso también está aquí, dice que le gustó mucho la explicación. Violeta Guevara, Gema Valderas, un saludo, Gemi. Mari RS se unió. Rosy Miranda dice, un comentario, si nos sigan nutriendo con tan buenos temas. Gracias, claro que sí, Rosy. María del Sagrario, un saludo hasta Tampico. Violeta Guevara, un saludo. Escucha a su hermana, dice, espérate. Lucinda Mestas, Luis Bonifaz, Bresi López, saludos. Lucinda Mestas dice, me gustan sus conferencias. Muchas gracias, Lucinda. Sandra Corona, Aurora Martínez está también al pendiente. Aurora, un saludo donde quiera que te encuentres. Sandra Corona también saluda. Rosa Elena Torres Ramos también está presente. Pues un saludo a todos ustedes. Un saludo para todos y bueno, les ofrecemos... Si nos dejan alguna pregunta o comentario, sí, nos dará mucho gusto encontrarla por ahí. Porque también el video va a quedar ahí residente. Sí. Si tienen comentarios o preguntas, con mucho gusto en el episodio 2 vamos a comentar y responder dando nuestros puntos de vista. ¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta que hay muchos elementos en nuestra vida que les perdonamos el mal que nos hacen por lo mucho que nos gustan? Ponemos a su disposición nuestro curso en 6 audios, La curación del niño interior. Está ahí en nuestra página, que es www.curaciondeniñointerior.com. Y hay 2 cursos cortos. Uno se llama La necesidad de poder y de control y otro La necesidad de afecto, porque generan estos huecos en el interior que luego se traducen en adicciones en la vida adulta. La necesidad de poder y de control y la necesidad de afecto. Los puedes encontrar ahí en curaciondeniñointerior.com o más sencillo, www.arturoygema.com. Y también les recordamos, si quieres una consulta
puede ser presencial o puede ser en línea si estás fuera de la ciudad de Guadalajara, pues ahí está también en nuestras redes. Sí, inclusive en cualquier navegador que tengas para ver la agenda de citas y poder agendar, pues teclea consulta con Arturo Balderas y va a aparecerte el programador de consultas que tenemos a tu disposición. Pues llegamos al final el día de hoy, pues con un gusto de poder compartir este tema, porque entre más elementos tengamos para estar libres, sobre todo de estas situaciones que el dolor nos provoca, buscar el alivio. Sí, Entonces, si ya no hay dolor, si sanamos el dolor, pues ya no vamos a necesitar el alivio. Sí, de otra manera, aunque aliviamos el dolor, luego vendrá más dolor y será un dolor que alivia con un dolor futuro que no tiene caso vivirlo así. Así es que nuestra primera obligación, dejar de sufrir, porque el que sufre hace sufrir. Así es que si dejamos de sufrir, si aliviamos estos dolores, podemos compartir con los demás con mayor alegría. Y ese es nuestro deseo para todos ustedes. Pues llegamos al final, nos despedimos desde estos micrófonos. Arturo Balderas Y Gema Torres de Valderas, que Dios los bendiga.